Bueno, nos encontramos en la casa de Ana María Bocio. Cookie, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco acerca de tu vida de maestra, cómo fueron tus comienzos y cómo llegás a la escuela Carlitos. Sí, cómo no. Bueno, yo me recibí en el colegio, el Instituto Secundario de Corral de Bustos, y en el año 55 estuve haciendo un reemplazo en una escuela de Villada, de la que era director un tío mío, el señor Gelín. Luego, en el año 56, trabajé durante poco tiempo en la escuela 143 y enseguida recibí el nombramiento en la escuela esta, de la que vamos a hablar hoy, la 596 Domingo Faustino Sarmiento, que está en el campo Carlitos. Le dicen escuela Carlitos, pero en realidad es escuela Domingo Faustino Sarmiento. Ahí comencé en el año 1956, hasta el año 1961, en que me trasladaron aquí a la Escuela Fiscal número 213, 5 años. Bueno, contame quiénes eran tus alumnos, con qué se trasladaban, cómo era un poco la jornada allí. Bueno, los alumnos vivían en las chacras, ¿no es cierto? En aquellos años las familias residían en las chacras, y bueno, los alumnos llegaban en sulky, algunos en bicicleta, los que vivían más cerca a pie, los traían los padres, generalmente, los más chiquitos principalmente, los acompañaban hasta la escuela, y algunos de ellos, como la abuela de Inés Galeano, que era mi alumna, la abuela, sí, Galeano, se quedaba, esperaba que terminaran las clases y se quedaba tejiendo en el fondo del salón. Como eran 3 horas de clase nada más, allí esperaba. Bueno, al principio yo trabajé con otra maestra, que era la directora, María Inés Bertero, Tini Bertero. Estuvimos trabajando, no recuerdo cuánto tiempo, pero no mucho. Y luego ella se retiró y yo quedé como personal único. Así que era maestra, era directora, era portera, era comisionista. Te digo portera porque con los chicos los viernes hacíamos limpieza de la escuela. Dábamos 2 horas de clase y el resto lo dedicábamos a hacer la limpieza de la escuela. Y comisionista porque traía alumnos del pueblo, me acompañaban de paso, ¿no es cierto? Los llevaba, los traía. A Beatriz Barberi, que creo que tenía, la familia vivía en el campo, pero ella creo que tenía sus abuelos acá en el pueblo, así que era mi acompañante de todos los días. Bueno, y cuando quedé como personal único, daba en doble turno, daba mañana y tarde, de 9 a 12. Hacía un impasse, un descanso para comer, que me preparaba yo la comida, siempre comía lo mismo todos los días. ¿Qué era? Bueno, y comía algo hervidito, me hacía papa, no sé qué, una costeletita, y ya estaban los alumnos esperando para que comenzaran las clases. A la 1 ya comenzaban hasta las 4. ¿Cómo eran los grados? ¿Cómo se dividía? ¿Había un solo grado? ¿Las edades? Y había todos los grados. En algunos grados, a lo mejor un alumno solamente asistía, pero en otros 3 o 4 alumnos, ¿no es cierto? Y bueno, los dividía en 2 salones, así que yo preparaba los ejercicios en el pizarrón, les dejaba trabajo a los chicos,
cuentas o alguna lectura que preparar, me trasladaba, cruzaba un pasillo que había y iba a atender al otro grupo, de los grados superiores, por ejemplo. Así que era bastante el trabajo, pero se trabajaba muy bien porque los chicos eran muy respetuosos, muy obedientes, muy cumplidores. Tengo que resaltar eso, que me quedó un recuerdo así imborrable de ese grupo de chicos. Y los alumnos, bueno, provenían de familias, voy a leer los nombres, quizás me olvide de alguno. Maltoni, que era el papá Maltoni, era el secretario de la cooperadora. Después estaban los Budrovich, el papá Simón, el presidente. Los Caglia, Manero, Tisni, Caglieris, Freites, Motura, Carlitos, le di clases a Carlitos Motura, pero te voy a contar una anécdota de Carlitos. Golia, Primavera, Palmieri, Budrovich, ya los nombré. Los Mazzoni, a pesar de que yo no les di a ninguno de ellos, les di clase. Ronzani, de dos familias de Ronzani. Barberis, que te decía recién que traía a Beatriz, que era mi acompañante. Galiano, los Ameloni, Plenkovic, Pagani y algún otro que me perdone que en este momento no recuerdo. Fotos de aquellos años no tengo, sé que por ahí alguien tiene, pero no sé qué pasaba. Los fotógrafos que mandaba la provincia llegaban a las escuelas del pueblo, pero a las de las escuelas rurales no parecían, y se ve que yo no tenía máquina para sacarles a mis alumnos. ¿Con qué te movilizabas? Yo me movilizaba, al principio me llevaban en una chatita forá que tenía mi papá. Me llevaba él o me llevaba alguno de mis primos, pero después tuve que aprender a manejar. A los ponchazos, pero aprendí entre comillas, porque tenía un miedo bárbaro, manejaba mal. Es cierto, manejaba muy mal, porque no me sentía segura. Bueno, y mi papá no me tuvo mucha paciencia, me largó un día sola. Y llegué a la escuela y volví, y cuando venía por el camino de la estación, en la esquina de Chañarense me estaba esperando. Tenía miedo de que me hubiera pasado algo, pero felizmente regresé bien. Después de haberte venido para la escuela fiscal, ¿quién quedó a cargo? Quedó a cargo de la escuela una maestra de Venado Tuerto, Rosalía Ross se llama Rosalía Ross. Cookie, ¿me contás alguna anécdota? Sí, tengo muchas, tengo varias. Contámela. Bueno, hablando de Carlitos Motura, bueno, por supuesto los chicos tenían recreos y Carlitos se las ingeniaba para robar sándwiches. Los chicos no se daban cuenta, sacaba los sándwiches y disparaba en alguna de las bicicletas que los chicos tenían. Y bueno, empezaba la clase, Carlitos no estaba y al rato así recién aparecía, se iba por los campos hasta que se devoraba el sándwich o no sé, que daría algunas vueltas por ahí. Y bueno, esa era una. Después otra, una mañana de bastante neblina, yo tenía que cruzar las vías del ferrocarril y me fijé si no venía el tren, pero como habré mirado de bien que terminé de pasar yo con lo mal que manejaba, te dije, y pasó el tren, sentí a mis espaldas el pito del tren que pasaba. Así que ese día te aseguro que Dios me puso una mano encima, porque no sé cómo pude pasar. Sí, esa fue una cosa que no me voy a olvidar nunca. Otra mañana, cuando íbamos para la escuela con
Beatriz Barberi, íbamos ya llegando a la escuela y de pronto apareció en la calle un potrillo suelto, que sabíamos muy bien a quién pertenecía, de uno de los vecinos de los campos de ahí. Y bueno, cuando me descuidé lo tenía encima, no pude esquivarlo. Bueno, nos atropelló la chatita, ni hablar. Yo seguí después viaje, ¿no es cierto?, cuando no había pasado más que eso. Yo llegué a la escuela, todo el guardabarro abollado, un farol que miraba para arriba y un susto tremendo porque eran animales que estaban sueltos y que no podía ser, ¿no es cierto?, que anduvieran así. Cookie, después, ¿volviste a ir a la escuela años después? No concurrí, ya con el traslado acá a la escuela, ya no. Sí, alguna visita, porque extrañaba, realmente extrañaba. A veces los domingos dar una vuelta para ver cómo estaba la escuela. Imagínate, tantos años dando clase ahí. Bueno, además de la colaboración de los padres, contaba mucho con la ayuda de la cooperadora, que se preocupaba muchísimo, ¿no es cierto?, que hacían bailes, que son muy recordados, ¿no es cierto?, los bailes de la escuela Carlitos. También estaba la comisión de madres, que remataban tortas, hacían fiestas, se hacían veladas en la escuela. Hoy en día, ¿te encontrás con alguno de los alumnos? Sí, sí, nos ponemos a recordar cosas con Raúl Tifner, muy cariñoso fue siempre y aún hoy me recuerda. Sí, Raúl Font también, para el Día del Maestro, me hace llegar presentes. Y de algunos de ellos creo que después fui maestra también de los hijos de ellos, acá en la Escuela Fiscal. Bueno, o sea que en general tenés buenos recuerdos. Buenísimo, sí, inolvidables. Y otra anécdota que recuerdo de la que no me voy a olvidar nunca también, es que yo era, digamos, por demás responsable, ¿no es cierto? Y los días de lluvia, de tormenta, mi papá me decía, no vayas, hoy los alumnos no van a concurrir a la escuela, pero yo tenía que ir. Y muchas veces llegaba y no había ningún alumno, me pegaba la vuelta. Pero otras veces la tormenta me sorprendía ya. Y el presidente de la cooperadora, el señor Budrovich, me había dicho, cuando usted ve la tormenta que está ya encima, no se arriesgue a salir, ¿no es cierto?, hacia el pueblo. Venga a mi casa, que bueno, jamás fui a la casa de él. Esperaba que la tormenta ya así arreciara o que vinieran todos los padres a buscar a sus alumnos y yo arrancaba, pero para el pueblo. Bueno, empecé el regreso y cada vez llovía más y llovía más. Y bueno, venía por el camino del cementerio, doblé por el lote de Monclús y después tomé el camino a la estación, el cruce de vías ahí frente a Serafini. Ya era tanta la lluvia que caía y el camino tal vez recién arreglado, así muy resbaladizo. Cuando quiero doblar, la chatita se me fue a la cuneta. La lluvia cada vez más fuerte. La chatita que se inclinaba cada vez más. La lona de la capota estaba rota. Y empezaba a caer agua sobre los libros, sobre el portafolio. Yo que lloraba porque mi papá no me venía a buscar. Mi papá sí, había salido a buscarme, pero por otro camino. Y yo creo que estuve 2 horas ahí, haciendo así una especie de contrapeso para que, te digo que se hundía cada vez más la chatita en la cuneta, llena de agua la cuneta. Y bueno,
Hasta que por ahí, ay, tenía miedo, me parecía que de las casas vecinas me estaban observando, no sé, solita y yo, hasta que por fin vi aparecer a los que venían a socorrerme. Claro, demoraron un montón de tiempo porque fueron por otro camino, con la lluvia. Bueno. Cookie, ¿alguna vez te tocó dormir, quedarte en la escuela? No, jamás. Nunca, Bueno, qué sé yo, estoy muy agradecido por esta historia. no. Ujú. Estaba un poco emocionada, la verdad que la recordás con mucha Sí, pasión por tu cómo profesión, no, va. cómo no recordarlo así, sí. Fueron años muy inolvidables. Noté mucho el cambio cuando vine acá a la escuela, un solo grado, ¿cierto? Si bien tenía que preparar clases para todos los grados, se trabajaba mejor en la escuelita del campo. Sí, ¿eh? ¿Y cómo era, o sea, los chicos o sea, se izaba la bandera? Sí, todos los días y se arriaba después a la tarde cuando terminaba las clases, ¿cierto? Ujú. La escuela depende siempre, la escuela Carlito siempre dependió de la escuela fiscal. No dependía de Santa Fe, del gobierno de Santa Fe. Venían inspectores, llegaban de Venado Tuerto, de Rosario. No. Después pasaron ya cuando contaban con muy pocos alumnos, pasaron a depender de la escuela. Pero esa no, porque hasta hace poco tiempo concurría todavía una maestra de Bravegú a dar clases a los pocos alumnos que asistían. ¿Tenés idea en qué condiciones estaba hoy la escuela? No, pero me imagino. Según dijeron, está en un estado que es una pena, porque era una escuela con unas instalaciones bárbaras, con muchas comodidades y bien mantenida por la cooperadora, con una biblioteca que es de destacar, una biblioteca extraordinaria tenía. Y muy concurrida, muy visitada por la familia, los galeanos, toda esa gente que les gustaba muchísimo leer. Cookie, muchísimas gracias. Y bueno, no tenés por qué, al contrario.